La patología pulmonar se define en procesos congénitos como que son las agenesias, o sea, ausencia de pulmón, hipoplasias, presencia de quistes, secuestros, malformaciones vasculares. Los patrones pueden ser de tipo alveolar, intersticial, pleural, atelectásico, nodular, de masa, destructivo y vascular. El secuestro pulmonar es una de las patologías que es cuando el pulmón se haya separado del resto se haya separado. Frecuentemente se presenta en la base izquierda. Origina una radiopacidad generalmente homogénea con bordes nítidos o regulares. La irrigación generalmente es arterial porque es una rama directa de la aorta. Presenta también drenaje venoso, sobre todo de la vena cava inferior. Esto es el secuestro pulmonar, donde vemos una imagen más radiodensa, ¿no? Más radiolúcida, más oscura, ¿no? Y es porque ese es un segmento pulmonar distinto, separado de lo que es el parénquima pulmonar. Y como les repito, generalmente se presenta en el lado izquierdo. En el secuestro pulmonar se encuentra que este tiene una rama arterial propia, ¿no? Otra patología son los quistes bronquiales. Esos se originan, son parecidos a los secuestros, pero se originan por una gemación anómala de la ruta traqueobronquial. Esta se forma como una densidad de tipo agua, o sea, es blanca, ¿no? Puede ser de tipo oval o circular. Los bordes son bien definidos, es homogéneo y se encuentra frecuentemente en el mediastino. A veces la pared puede captar el contraste. Este es un quiste. ¿Qué pasa? Nuevamente, este es el quiste bronquial. Es blanco porque, ¿cómo se llama? Generalmente está compuesto de agua. Está compuesto de agua y, como les digo, es una gemación de la ruta traqueobronquial. Aquí esta es una tomografía donde el quiste se ve de mejor forma, se ve con mejor caracterización y en algunas oportunidades los bordes captan el contraste. Aquí se ve un poco de contraste. No, esto no es. Los patrones radiológicos en la patología pulmonar son un conjunto de signos radiográficos que son comunes a un grupo de enfermedades. El patrón puede ser evaluado conjuntamente con el cuadro clínico. Nos da una guía que relacionado nos da una guía que relacionado con el cuadro clínico nos puede dar una idea de cuál es el diagnóstico, ¿no?, de la enfermedad que estamos enfrente. Los patrones son varios. Tenemos el alveolar, que es el más frecuente y que es de tipo algodonoso, el intersticial, que son como unas rayitas, el patrón atelectásico, que es cuando el pulmón se colapsa y se ve negro porque ¿no? El patrón pleural, el patrón nodular o de efecto masa, el patrón destructivo y el patrón vascular. El patrón alveolar. El signo principal es una rapacidad de tipo algodonosa y que presenta broncograma aéreo y alveolograma. Los bordes son imprecisos. La densidad es baja y el volumen del segmento no se altera. El alveolo tiene una forma, tiene densidad es de tipo aire, y como aire es de color negro, y cuando presenta trasudado, el contorno puede verse de color blanco. El alveolo y el lóbulo secundario cambian de densidad. Pueden cambiar porque
al ser una enfermedad, una enfermedad activa, esta puede variar conforme vaya evolucionando la enfermedad. Los bronquios contienen aire, ¿no? Y esto es lo que se origina, lo que llamamos el broncograma aéreo. Cuando los alveolos no están comprometidos, su contenido es de aire y también se conoce como alveolograma. No sé si tengo... Muy bien. Este es el patrón típico alveolar. Es blanquecino porque el pulmón se ha colapsado, ¿no? No hay perdón. Es de color blanquecino. Aquí se ve el broncograma aéreo. El broncograma, normalmente, los bronquios no se pueden visualizar, pero cuando en el patrón alveolar, los bronquios se dilatan y en su interior se puede ver el contenido de aire. Además, se pueden ver los pequeños alveolos, los pequeños alveolos. Existen patrones subalveolares que son de tipo cementario, es en el caso de la neumonía aguda, o pueden ser de tipo focal, de tipo regional, ¿no? Como es el caso de la bronconeumonía. Y cuando comprometen ambos parénquimas se ve en el edema agudo del pulmón. El patrón alveolar cementario compromete uno o ambos lobos, o uno o varios segmentos, ¿no? Eso se ve en la neumonía aguda o en la cementaria o lobar. Aquí vemos el patrón algodonoso, ¿no? El broncograma aéreo, que les dije que es el bronquio con contenido aéreo, por eso que se ve como si fuera un canal, ¿no? Los bordes del patrón alveolar son imprecisos, sin embargo, el parénquima pulmonar no se distorsiona. Nuevamente, el broncograma aéreo, que es este conducto, ¿no? El conducto de acá, ¿no? Y ustedes ven como si fuera un caminito negro. Esto es porque el alveolo se ha llenado de aire. En la neumonía lobar, se ve que la lesión es regional, ocupa un segmento donde vemos nuevamente el broncograma aéreo, el camino, ¿no? Una recapacidad de tipo nodular, que es el parénquima pulmonar inflamado, y en este caso vemos la cisura menor del, ¿cómo se llama? La cisura menor del lóbulo derecho, que normalmente, o sea, que excepcionalmente se ve solamente, ¿no? Excepcionalmente se ve, ¿no? Y en este caso se nota más porque el patrón es patológico. Esta es una tomografía para ver el broncograma aéreo. Este es el parénquima pulmonar, que se ve mucho más más denso, y en su interior se ve el conducto. La etiología del patrón alveolar es múltiple, ¿no? Generalmente es bacteriana y es producida por el Haemophilus influenza, ¿no? Pero también puede ser por causa parasitaria y por compromiso de las células alveolares cuando se trata de un carcinoma. El patrón alveolar difuso, vemos aquí, por ejemplo, varios focos neumónicos. Acá hay uno. No hay distorsión del parénquima, es blanquecino y vemos el broncograma aéreo. El patrón alveolar difuso es cuando compromete más de un segmento pulmonar y lo encontramos en la bronconeumonía, en la neumonía por hongos, en la tromboembolia pulmonar, en el carcinoma de células alveolares, en los linfomas y en algunas metástasis. Este es un patrón alveolar difuso, pero aquí esto básicamente es patognomónico del edema agudo del pulmón. Nuevamente, estos son los broncogramas aéreos, ¿no? Los broncogramas aéreos, no hay distorsión del parénquima, pero aquí llama la atención que parecen un par de mariposas. Esta es la imagen patognomónica. ¿Ven las mariposas, verdad? Como si fueran las alas. Esta es la imagen patognomónica del edema agudo del pulmón.
Además, no es la única, los patrones nos dan una variedad de otras entidades que también pueden producirla, como son el síndrome de la membrana hialina, que es cuando el bebé se expira, y el carcinoma de células alveolares y por supuesto el linfoma. En el patrón intersticial nosotros vemos unos patrones parecidos a unas rayitas, ¿no? A unas rayitas o imagen que son más densas. Hablamos aquí de las líneas de Kerley y de la imagen en panal. El patrón intersticial, aquí hay difuminación de los hilios y de los vasos arteriales. El compromiso es asimétrico y generalmente decimos que se ve como un pulmón sucio. Generalmente no hay correlación entre la clínica y la imagen radiográfica. El tejido intersticial se hace visible cuando hay edema, inflamación, fibrosis, granulomas que originan un aumento de espesor de los diferentes componentes del sistema intersticial. Tenemos que el componente intersticial son varios, ¿no? Como son el parénquima, el tejido peribroncovascular y el subpleural. Las líneas de Kerley. Las líneas de Kerley son radiopacidades lineales que miden de 5 centímetros o más y de 1 o 2 milímetros de espesor. Generalmente se encuentran en la base superior, en los lóbulos superiores y se irradian a partir del hilio y corresponden a tabiques interlobulares engrosados por edema e inflamación y son poco frecuentes. Aquí vemos esta es una línea que, como les digo, miden más de 5 centímetros, son de esas y son gruesas, ¿no? Son mucho más gruesas. Son muy infrecuentes, pero generalmente se encuentran en los lóbulos superiores. Las líneas de Kerley B son aquellas que se encuentran, son un poco de menor tamaño, miden aproximadamente 2 centímetros y el espesor es más o menos de 1 milímetro. Están generalmente por encima de los senos, de los senos costodiafragmáticos y también cerca de la parrilla costal. Corresponden al tejido intersticial subpleural. Estas son las líneas de Kerley B, ¿no? Que están cerca de la parrilla costal, son más pequeñas y se encuentran en las bases. Aquí nuevamente vemos las rayitas son más lineales. Si se acuerdan que las líneas de Kerley ya eran más tortuosas, esas son más horizontales, ¿no? Más definidas. Esas son un poco más frecuentes. En la tomografía nosotros podemos ver que este es el lobulillo, que las líneas de Kerley corresponden a los lobulillos que están engrosados por inflamación o por edema. Las líneas de Kerley 6, hasta hace unos 10 años atrás, se encontraban en todos los libros que correspondían a aquellas radiopacidades lineales que tenían forma reticular, o sea, eran más redondeadas, ¿no? Y era por difuminación de las arterias y de los hilios. También se encontraban, al igual que se describían que se encontraban en las bases. Con el tiempo se descubrieron que las líneas de Kerley C eran las líneas de Kerley B mal definidas, pero que y que se encontraban entrecruzadas. Quiere decir que esta clasificación de líneas Kerley C, que la van a encontrar en muchos libros, ya no existe, ¿ya? Pero la tuve que mencionar porque era importante, ¿no? Ya no existe. Existe otro patrón intersticial que es el tipo nodular o miliar. Es aquel que se ven pequeños nódulos de 2 a 5 milímetros. Estos son redondeados, tienen bordes muy nítidos y están ampliamente distribuidos. La distribución es mucho mayor que la del patrón alveolar y estas, a diferencia del patrón alveolar, no confluyen, están uno encima del otro. Generalmente, el control de un patrón miliar es sospecha en nuestro medio de una TBC
de una metástasis de tipo hematógena, de una neumoconiosis o una sarcoidosis. Estas son enfermedades ocupacionales. Como ven, vemos aquí una especie como nodulitos, ¿no? De pequeñitos, como si fueran un fino punteados uno encima del otro. Este es el patrón miliar característico. Cuando nosotros encontramos la primera sospecha, es un proceso, por nuestro medio, es una TBC, que en este caso correspondió. Pero no solamente se presenta en la tuberculosis ese tipo de patrón nodular, nódulos pequeños, bien definidos, confluyentes y superpuestos, sino también pueden encontrarse en enfermedades ocupacionales como son la neumoconiosis y la hemosiderosis. La tomografía muestra una trama nodular, ¿no? confluyente, ¿no? y superpuesta. Cuando esta imagen es más gruesa, le decimos que es una imagen en panal de abeja, ¿no? ¿Por qué? Porque ya los diámetros de las paredes ya no son de 2 milímetros, sino han aumentado hasta 2 a 3 milímetros. Y hablamos ya aquí de fibrosis. Esta lesión es irreversible, ¿no? Y predomina generalmente en las bases. Se presenta en la tuberculosis, en la fibrosis pulmonar, en la neumoconiosis, en la esclerodermia y en la sarcoidosis de manera más frecuente. Aquí vemos una imagen anular, ¿no? Aquí hay otra, ¿no? Es una imagen anular en forma de anillo que corresponde a un panal de abeja, ¿no? Y es por engrosamiento de los alveolos. Aquí la tomografía es por supuesto mucho más exquisita para ver esta imagen, donde vemos los alveolos con las paredes engrosadas, ¿no? La distribución es bilateral. La radiografía, cuya imagen es un poco más imprecisa, nos muestra nuevamente los nódulos y los panales, ¿no? Que son los alveolos, ¿no? Aquí un anillito, ¿no? Un anillito. ¿No? Aquí hay otro patrón, ¿no? Parecen unas burbujas de los alveolos muy bien delimitados. Muy bien, esa es la exposición. Gracias.